Hola, soy la cadete de primer año, Sánchez Cebada Yarexi Daniela, número de lista 21, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería, alumna del docente médico cirujano, maestro en ciencias, con la especialidad en farmacología, Said Fernández Hernández, que me imparte la materia de fisiología humana. Yo les voy a explicar sobre el sistema urinario. El sistema urinario va a ser un conjunto de órganos que se van a encargar de extraer sustancias de desecho como lo son el calcio o sustancias tóxicas o también el exceso de agua. Estas sustancias se contienen en la sangre y se van a evacuar de forma de orina para que se pueda mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Va a estar compuesta de riñones y de vías urinarias. En la imagen podemos ver cómo son los riñones y las vías urinarias comprende desde los cálices menores que se encuentran en la pirámide de Malpighi, pasan a la vez a cálices mayores que juntándose van a formar la pelvis renal. Después de la pelvis renal ya van a dar origen a los uréteres, que posteriormente se va a bajar a la vejiga y después a la uretra. Cabe mencionar es que la uretra va a ser muy distinta para mujeres y para hombres. Más adelante voy a explicar cuáles son las diferencias. Los uréteres van a desembocar en un orificio en la vejiga. Como podemos ver, son los que están de amarillito y estos van a formar el trígono vesical. ¿Cuál es el tercer punto? Ya tenemos los dos que desembocan los uréteres. El tercer punto va a ser que la vejiga, para que pueda desembocar a la uretra, también va a haber como una entrada que es un orificio y ahí ya se formó el trígono vesical. Ahora vamos a explicar el primer componente del sistema urinario. Ya dijimos que el primero y el más importante, en donde se realiza toda la orina, es en el riñón. Si hiciéramos un corte longitudinal, podríamos ver como el corte del riñón izquierdo y si de manera normal en el corte del riñón derecho que está en la imagen. Externamente el riñón va a estar formado por dos caras, una anterior y una posterior. El riñón derecho va a estar más abajo, ¿por qué? Porque pues arriba está el hígado y como que lo baja a comparación del riñón izquierdo. Se ubica en la vértebra torácica T12 y en la lumbar 13. El riñón mide aproximadamente 12 por 6 por 3. Estas medidas pues varían, pero a mí se me hace fácil aprendérmelo así, porque cuenta de los parámetros y es como la mitad de la mitad de la mitad. Entonces es un buen tip para que nos memoricemos. El riñón va a tener un borde externo y un borde interno. El borde interno va a contener el hilio renal, que el hilio renal no es otra cosa más que la entrada para las sustancias que entran y salen del riñón, o sea, es como el conducto. Aquí van a estar también comprendidas las arterias, las venas, los nervios y así se va a dar origen al pedículo renal. Tenemos que va a tener dos polos, un polo superior y un polo inferior. En el polo superior va a sostener a la glándula suprarrenal, que en la imagen es amarillita que se ve. Ya habíamos hablado que tiene una envoltura. La envoltura más externa se llama fascia renal. Esta fascia renal va a darle como la fijación al riñón para que no se mueva. Después de esa fascia renal viene una grasa perirrenal que va a rodear el riñón y después más adentro viene la cápsula renal.
La cápsula renal ya va a ser la que tiene contacto directo con el tejido renal, con el riñón. Ahora, en la imagen se observa muy bien el, el corte longitudinal, que ahí se puede apreciar la configuración interna. Ahí estamos viendo que tiene dos zonas, una es una zona cortical y otra es la zona medular. La zona cortical se refiere a la corteza, que sería como lo que está rodeando a esas como montañitas. Ahí va a existir los puntos amarillos, tiene como puntitos amarillos que van a llamarse corpúsculos de Malpighi. Estos corpúsculos de Malpighi le van a dar el aspecto granuloso a esta parte, y cuando se mete entre las esas volturas que estoy diciendo, que se llaman pirámides de Malpighi, pero ahorita más adelante las voy a explicar, forman las columnas de Bertin, que es lo que se mete dentro de las pirámides de Malpighi. Bueno, ahora vamos a la zona medular. La zona medular ya va a comprender en la parte donde están estas pirámides, y estas pirámides van a desembocar en los cálices menores, que es aquí abajito. Esto es lo que ya va a desembocar. Yo relaciono mucho estas pirámides como en forma de abanico. Después de los cálices menores, enseguidita vienen los cálices mayores, y como esa unión va a formar la pelvis renal. La unión de estas dos zonas, la zona cortical, o sea, la zona de la corteza, y la zona medular, van a dar origen al parénquima renal. En esta imagen se puede ver mejor, y ahí estamos viendo que vamos a prestarle principal atención a las arterias. El riñón está irrigado por la arteria renal, y esta arteria renal va a hacer una bifurcación que va a irrigar a la pirámide de Malpighi. Entonces, al momento de que la arteria renal del riñón entre hacia esta bifurcación, va a dar origen a la arteria interlobular. Esta arteria interlobular va a formar el arco que le da esa forma a la pirámide, y va a hacer que se forma la arteria arcuata. Esta arteria arcuata se va a dividir en arterias interlobulares, y estas a su vez se van a subdividir en los glomérulos renales, que son esas como florecitas que estamos viendo arriba de las pirámides. Ahora, ya analizamos la estructura interna de la pirámide de Malpighi. Ahí en esa imagen estamos viendo más exacto cómo está la corteza renal, la médula renal, y cómo tiene una especie de florecitas que yo le llamo florecitas, pero se le llama la nefrona. La nefrona es la unidad principal funcional del riñón. Suena a un término muy complicado, pero es fácil de entender, ya que esta nefrona es la que va a realizar todo. Es por eso que es muy importante analizarla y ver cómo funciona y cuáles son sus partes. Vamos a tener dos tipos de nefrona, una justa glomerular y otra cortical. Ya habíamos mencionado este término de cortical, y quiere decir que va a existir en su mayor proporción en la parte de la corteza, y la justa glomerular quiere decir que se encuentra entre la corteza y la médula. Todas las nefronas van a desembocar en los túbulos colectores, que ahorita voy a explicar, es una parte de la nefrona. Ahora sí, esta nefrona va a tener un glomérulo renal, que es la parte rojita que estamos viendo en la imagen, que está rodeado por la cápsula de Bowman, que tiene forma de C, así. Y después de esta cápsula de Bowman va a desembocar un túbulo renal, que a lo largo de la nefrona va a tomar de diferentes nombres. Por ejemplo, el que está más cerca es el túbulo contorneado proximal,
Su nombre lo dice, proximal, porque está próximo al glomérulo renal. Después de ahí vemos que pasa un recorrido y vamos a llegar a la asa de Henle. La asa de Henle es la única que no se va a encontrar en la corteza. O sea, debe de haber a fuerza una asa, como una bolsa. Y después de ahí va a seguir su recorrido y vamos a llegar al túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a ser bien importante y su nombre viene desde distal, de lejos. No porque lo veamos cerquita ahí a simple vista del glomérulo, sino su nombre hace referencia a la longitud o al recorrido que hacen. Después de ahí avanza y va a volver a bajar a un túbulo colector, que es el túbulo colector que yo decía que ahí todas las nefronas se van a desembocar. Ahora vamos a explicar haciendo un zoom. En la siguiente imagen se ve. En esa imagen podemos ver bien claro, esa parte amarilla va a ser el glomérulo renal. El glomérulo renal, estamos viendo al lado una cosita roja que es la ramificación de arteriola aferente. Eso quiere decir que este se va a formar por una ramificación de la arteria aferente, va a formar como una especie de árbol en la cápsula y se va a salir como una arteria eferente. La cápsula de Womans, que ya habíamos dicho que es la que está alrededor del glomérulo renal, va a tener dos aberturas, un polo urinario y un polo vascular. El polo vascular es por donde van a entrar los vasos sanguíneos, que son los eferentes y los aferentes. Bueno, ahora en la siguiente imagen es un enfoque más como si yo hiciera esto, donde se pueden ver que ahí está muy cerca el túbulo distal. Ya habíamos dicho que el túbulo distal era el que estaba como más lejos de acuerdo a su recorrido, pero aquí haciendo este zoom podemos ver cómo se está juntando la arteriola aferente, que es la que habíamos dicho en la que va a formar el corpúsculo, y la arteriola eferente. Estos tres, entonces, la arteriola aferente y la arteriola eferente y el túbulo contorneado distal, van a dar origen al aparato justaglomerular. Aquí ya tenemos una imagen donde se puede apreciar más junto, como más volteado. Y aquí el aparato justaglomerular va a contener células justaglomerulares, va a tener una mácula densa y va a tener células mesangiales o de mesangio. Estas van a tener funciones importantes para que se lleve a cabo toda la fisiología, ya que cada una tiene funciones muy específicas. Por ejemplo, las justaglomerulares. En la imagen podemos ver que son las que están como rodeando a la arteriola aferente y arteriola eferente. Estas van a formar renina, que genera un proceso de vasoconstricción, el cual va a intervenir en el proceso de angiotensina renina aldosterona, que más adelante voy a explicar sobre pero harán dos rasgos. Indica cuando hay cuando se baja la presión arterial. Es por eso que tiene mucho que ver que esté alrededor de la arteriola aferente. Después, en un como circulito, que es la parte de arriba del túbulo distal, está la mácula densa. La mácula densa va a regular la secreción de renina, es decir, la que va a detener a esa renina que se está secretando al lado de ella. Después están las células mesangiales, que estas células mesangiales sirven como que están en medio, sintetizan eritropoyetina, que esta es una función importante a nivel urinario, el que haya una producción de esos eritrocitos que nuestro cuerpo ocupa. Ahora, ya explicamos que va a haber las células justaglomerulares y ya habíamos mencionado que se va a llevar a cabo de un proceso de angiotensina renina aldosterona.
Ahorita les voy a explicar este proceso. Vamos a ubicarnos en el riñón. Cuando el riñón detecta que la presión arterial está baja, va a liberar renina. La renina va a hacer que la angiotensina que está en el hígado evolucione a angiotensina 1. Después ya estamos en angiotensina 1. Esta va a viajar a los pulmones en donde va a interactuar con el ECA. Es por eso que ahí está un pulmoncito. Y después de que sale de ese viaje, o sea, regresa, se va a transformar a angiotensina 2. Y ya, esta angiotensina va a ser la que va a regular todo este proceso. En la primera imagen va a indicar que hay un incremento de la actividad simpática. Más abajito está diciendo que esta angiotensina 2 va a permitir que haya una reabsorción de sodio y de cloro, una eliminación de potasio y que se retenga el agua. Abajito está el riñón y ya está haciendo la flechita que indica que va a ser una secreción de aldosterona que va a retener el agua, o sea, esta aldosterona retiene el agua. Más abajito indica que hay una vasoconstricción y a nivel de hipófisis vamos a decir que se secreta la hormona antidiurética. Esta hormona es bien importante porque es la que va a absorber el agua y hace que no se elimine. Todo este proceso, todo este sistema va a tener como finalidad principal que se retenga el agua y la sal. Por lo tanto, ya se va a generar que se regule la presión arterial y el riñón automáticamente va a dejar de formar renina. O sea, es decir, ya le dicen al riñón de que ya tenemos la presión arterial que necesitamos, entonces ya, párale. Eso es lo que pasa. Ahora, ya hablamos del corpúsculo, vamos a enfocarnos en la parte siguiente de la nefrona, que son los túbulos. Ahora, vamos a hablar de los túbulos. Ya vimos que está el glomérulo y después está la cápsula y después de la cápsula van a desenvolver los túbulos. Pero inicialmente dijimos que las funciones principales del riñón son filtrar, reabsorber y secretar. Entonces, la primera función se llevó aquí en nuestro glomérulo, que es la formación de orina a través de un filtrado. Pero ¿cómo se va a formar esta orina? Esta orina se va a producir por presiones. Entonces, el glomérulo tiene una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Y la cápsula, es decir, lo que la está rodeando, también tiene una fuerza hidrostática de 18 milímetros de mercurio, pero esta fuerza va a ir en contra de la del glomérulo. Entonces vamos a tener que está como 60 contra 18. Va a haber una tercera presión que se llama presión oncótica. Esta presión oncótica capilar es la presión que también va a haber en el glomérulo, pero esta presión también va a ir en contra de este. Entonces, si hacemos la suma de las dos que van en contra y la del glomérulo que va como a favor, por así decirlo, en la imagen se muestra lo que estoy haciendo con mis manos. Tenemos que 50 milímetros de mercurio van a ir en contra de nuestros 60 milímetros de mercurio en el glomérulo. Esto va a dar resultado a 10 milímetros de mercurio. Estos 10 milímetros de mercurio van a ser la presión de filtración neta. Es decir, esta presión va a ser la que nos va a ayudar hasta que acabe todo el proceso de orina. Después de que ya ocurrió la primera función, viene la reabsorción, que aquí ya ocurre en los túbulos. La reabsorción significa que el filtrado va a regresar a la sangre después como glucosa o como aminoácido. En la imagen dice que conserva sustancias útiles y ayuda a la adaptación de condiciones.
En esta imagen se ve muy claro la filtración, pues ya ha ocurrido entre del glomérulo, la secreción que retorna hacia del torrente hacia el agua. Por último, la secreción ya se va a llevar gracias a la hormona antidiurética, que esta hormona va a aumentar la absorción del agua y también ayuda a la aldosterona, que esta también ayuda a aumentar la absorción, pero esta va con el sodio, o sea, aumenta la absorción del sodio. Y ya pues por último ya tenemos la excreción, como se ve en la imagen, que ya es la orina, pues. Después de aquí ya se va a conducir al uréter. En esa imagen se ve más sencillo, los numeritos indican el 1, indica la filtración, el 2 indica la reabsorción, cómo lo filtrado se pasa a la sangre, después lo que ya pasó de ahí regresa a la secreción y ya por último la excreción. Ahora, concluyendo todo esto, vamos a deducir cuáles van a ser las funciones a nivel del sistema urinario. Tenemos que regulan el volumen de la sangre, regulan la presión arterial, regulan hormonas que tienen que ver con el calcitriol y la eritropoyetina, que excretan los desechos, que los desechos se van a excretar por medio de orina y que van a controlar el pH y la glucemia. El pH se va a controlar cuando se excretan los iones hidrógeno, ya que se van a conservar los bicarbonatos. Después, la regulación del volumen plasmático, este se va a regular porque en todo este proceso ya vimos que se elimina el agua. La osmolaridad sanguínea también se regula porque se excretaron iones hidrógeno y se conservan los bicarbonatos. La producción de orina, de hormonas, es por el calcitriol, que producen una homeostasis, que es la regulación del medio externo con el interno, y la eritropoyetina, que como ya dijimos, esa se produjo con el sistema justaglomerular. Más exactos, lo produce la mácula densa. Que se regula la glucemia por la glutamina, que hace una gluconeogénesis. Decimos que pues la otra función del sistema urinario es excretar desechos que no funcionan, se van a excretar por medio de orina. También excreta pues alimentos y fármacos, o sea, todo lo que nosotros ingerimos. Que regula la presión arterial por medio del sistema angiotensina-aldosterona, como ya lo expliqué. Y entonces, ya quedada clara todo lo que hizo el riñón, vamos a pasar a lo que sigue del sistema urinario, que son los uréteres. El uréter no va a ser otra cosa más que el transporte de orina. Va a tener un diámetro de 1 a 10 milímetros y una longitud de 25 a 30 centímetros aproximadamente. Llegamos a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que se encuentra delante del útero en mujeres y en hombres se encuentra delante del recto. Se encuentra en la cavidad pelviana y tiene una capacidad de almacenar entre 400 y 700 mililitros. Por último, tenemos a la uretra. La uretra ya va a ser la que expulsa a la orina del cuerpo. Inicialmente explicamos que la uretra masculina y la uretra femenina pues no son iguales. La uretra es básicamente el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En las mujeres, la uretra mide cerca de 3 a 3.5 centímetros de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En cambio, en los hombres o en los varones, la uretra mide cerca de 20 centímetros de largo, muchísimo más larga, pasa por la glándula prostática y luego va a atravesar el pene al exterior del cuerpo.
En el varón, la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, o sea, es parte de él. Por tanto, pues su función va más allá que orinar. Y otra función puede ser como que por ahí también sale su líquido seminal. Y pues en las mujeres, como es más corta, pues el recorrido es más chiquito cuando nosotros orinamos. Las mujeres padecemos una desventaja bien grande el que nuestra uretra sea bien chiquita porque vamos a tener una mayor susceptibilidad a infecciones urinarias, ya que pues hay muy poquito espacio para que viaje una bacteria o un virus y nos enfermemos. Es por eso que las mujeres padecemos mucho de esto y es como muy normal a comparación de un hombre. La uretra masculina tiene diferentes porciones, que son tres las más importantes, es la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La uretra prostática discurre a través de la glándula prostática y en esta estructura es donde se vierten los contenidos que conducen a la eyaculación. Después, la uretra membranosa es más corta, de más o menos 1 a 2 centímetros, y esta contiene el esfínter uretral externo. Esta uretra membranosa está formada de músculo estriado que va a controlar voluntariamente la micción. Es por eso que los hombres como que tienen más capacidad de que puedan controlar su orina. Y la tercera porción de la uretra es la esponjosa. Se llama así porque está en el interior del cuerpo esponjoso del pene y es una vaina eréctil que va a recubrir toda la cara ventral del pene. Esta uretra esponjosa va a llegar hasta el glande y se abre en el meato. La uretra esponjosa tiene una longitud de aproximadamente 9 a 11 centímetros. La orina no va a ser otra cosa más que un líquido que puede ser que contiene pues diferentes sustancias como ya lo vimos. Sus características es que es amarillo o ámbar, es transparente y presenta un olor levemente aromático como amonio, puede llegar a ser eso. Obviamente en los pacientes va a variar, por ejemplo, en pacientes diabéticos el olor de su orina es más fuerte. Y el pH de esta orina es de 4.6 a 8. Lo recomendable es 6. Y nosotros orinamos cada 24 horas aproximadamente de 1 a 2 litros. Esto sería todo por el sistema urinario. Gracias.